Bienvenidos una semana más a El Peor Podcast. Estamos ya en el capítulo 2 y no sé tú, Ayoce, pero yo tenía mis dudas. No sabía yo si íbamos a llegar al capítulo 2. Pero mira, parece que nos ha escuchado más gente, aparte de escucharte tú mismo, yo mismo, tu mujer, 4 amigos, ¿eh? No, mi mujer no me escucha. Ni tu mujer te escucha. Mi mujer no me escucha, no. Esto es la ruina total. Pues eso. Yo quería empezar por ahí. Lo primero, pues dar las gracias a nuestros oyentes, que hemos tenido más de esos 2 o 3 que aventurabas tú en el primer episodio. Y bueno, hemos tenido una muy buena acogida. Hemos recibido... Hemos tenido descargas, que ya decir. Sí, hemos tenido descargas, hemos tenido escuchas, hemos tenido algunos emails. Y bueno, lo que para algunos quizás pueda parecer muy poco, pues al menos para mí es mucho y con llegar a un puñado pequeño de gente ya en el primer programa, yo me doy por satisfecho y creo que el trabajo que estamos haciendo, que además lo estamos rascando de 5 minutos libres por aquí, 5 por allá, pues no sé, yo estoy muy contento. Así que bueno, pues darle las gracias a nuestros oyentes y esperando que sigan subiendo, que les sigan gustando, que nos sigan poniendo comentarios en iTunes sobre todo. Y bueno, la sorpresilla que tenemos es que ya hemos habilitado también un blog y bueno, nos gustaría que ese blog fuera el punto de encuentro entre todos, que allí pues comentaran los capítulos del Peor Podcast, que nos hicieran sugerencias sobre temas que quieran que tratemos, que nos critiquen mogollón. Otra cosa luego... Sí. El Peor Podcast es un podcast 100% criticable. Esto es malo para la salud. Claro. Lo peor de la podcastfera, y entonces la crítica nos va a venir muy bien porque podemos siempre empeorar un poquito. Eso seguro, porque lo que se nos ha ocurrido para este episodio ya ha sido la repanocha de temas, o sea... El tema, o sea, esto ha sido meterse en el berenjenal más gordo que nos podíamos meter. Sí, para preparar este episodio habríamos necesitado como 3 o 4 años mínimo de estudio suave. Viene a estudiar la carrera de física. Sí, no hemos metido en un berenjenal bueno. Ahora cuando lo digamos lo comprenderán todos, pero en fin, vamos a ver cómo sale. La verdad es que es súper interesante, eso es lo bueno y vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Y bueno, antes de empezar también vamos a recordar que nos pueden seguir y comentar también. Bueno, no he dicho la dirección de nuestro blog, que se nos olvidaba. El Peor Podcast, así todo junto, elpeorpodcast.wordpress.com. Podcast que hemos creado en una plataforma gratuita que conocéis todos y bueno, que está accesible para todo el mundo, para que están abiertos los comentarios para que comentéis y para que hagáis lo que os dé la gana. Y también tenemos nuestro perfil en Twitter, @elpeorpodcast. Nuestros perfiles personales, si nos queréis seguir, el mío es @jalfocea y el de Ayoce es @awh061. Y por supuesto nuestra dirección de correo electrónico, que estaremos encantados de recibir ahí cualquier sugerencia que nos queráis hacer. elpeorpodcast@gmail.com. Y ya, bueno, ahora ya sí, dejamos de rollos. Empezamos con el segundo episodio del Peor Podcast, que esta semana hemos dedicado a un tema tan estudiado como desconocido por muchos científicos y muchos físicos, pero que es un tema súper apasionante, que son los viajes en el tiempo y los universos paralelos. Uy, se me traba ya la lengua. Viajes en el tiempo y universos paralelos. Y bueno, le vamos a dar caña a la epistemología. Sí, le vamos a dar caña a todo y bueno, y como siempre lo vamos a ilustrar con películas y series que seguro que os van a gustar a muchos de vosotros y que os dejaremos todos los links y todos los títulos, os los vamos a dejar tanto en las notas del podcast como en el propio post que hagamos en nuestro blog. Comenzamos, no nos gusta hacer guiones, ¿verdad, José? No, somos más de estilo libre. Nos gusta el estilo libre, sí, por donde el cuerpo nos lleve. Pero bueno, en esta ocasión, dado que el tema era bastante complicado, pues simplemente hemos hecho 3 trocitos en el podcast y vamos a empezar para comprender el título del tema, que son los universos paralelos. Vamos a tratar de dar respuesta a una pregunta
qué es la realidad, y luego ya trataremos el tema de los viajes en el tiempo y los universos paralelos. Y para comprender todo esto, pues lo primero que tenemos que conocer y comprender es un concepto que a primera vista a todos nos resulta muy sencillo, pero que en realidad es mucho más complicado, que es la realidad. Y esto lo hemos visto a Ayoce y yo en un documental de la BBC, que precisamente se titula así, que es la realidad. Y bueno, Ayoce, tú que lo habías visto antes que yo y ya lo has visto un par de veces, ¿qué se supone que es la realidad según este documental? Uf, agüita. Buena pregunta, amigo. Me alegro que me hagas esta pregunta. La realidad es un concepto bastante complejo. Básicamente, la realidad es lo que entendemos a través de los sentidos, pero no es tan fácil, porque la realidad es lo que entendemos nosotros a través de nuestros sentidos, pero un ser extraterrestre que tuviera otros sentidos y que recibiera otro tipo de mm, información a través de los ojos o de los oídos o de lo que tuviera, pues interpretaría la realidad de otra forma diferente. Y esto también, aparte de tratarlo la psicología, lo trata la física, desde un punto de vista bastante profundo, como hemos visto en el documental, que es algo muy, muy interesante de lo que bueno, deberíamos de hablar un poquito. Y también lo habla la filosofía, que es donde la física y la filosofía se encuentran, que realmente es el campo de la epistemología, es decir, vamos a epistemologar un poquito, como decían los Lelutier, ¿te acuerdas? La canción de la epistemología, que terminan epistemologando allí. Bueno, pues la realidad se entiende como eso, como los elementos que recibimos a través de nuestros sentidos, pero no es tan fácil, porque ahora mismo la realidad la está trabajando muy profundamente la física, sobre todo la física teórica y la física de partículas, que es lo que vemos en el documental, que empiezan hablando de la física de partículas, es decir, la realidad está compuesta por átomos, por moléculas, por átomos, que estos átomos a su vez están formados por partículas subatómicas. Tendríamos las clásicas, las que todos conocemos, como serían los electrones, los protones y los neutrones, pero sabemos que la física va más allá todavía y que es capaz de romper estas partículas subatómicas y llegar a partículas más pequeñas aún que forman estos electrones, estos protones y estos neutrones, y que son un montón de partículas que tienen letras griegas y que estas partículas llegan a un momento en el que ya se acaba el alfabeto griego y tienen que empezar a ponerle nombres tan divertidos como arriba, abajo, izquierda, derecha, o encanto, u otros muchos nombres, ¿no? Y de hecho, esto ha sido un poco como la parte de la tabla periódica de elementos. No sé si tú recuerdas a Mendeleev. Bueno, no he sido yo muy bueno en física ni en química Espérate a ver nunca. si yo me estoy equivocando de ruso. Tabla periódica. Pero creo que sí que es Mendeleev. Me suena ese nombre. Lo que pasa que yo es que soy muy de letras. Sí, Mendeleev, porque estaba aquí. Me vino un plus de Mendel. No, Mendeleev. Mendeleev encontró el peso atómico y fue capaz de medir el peso atómico y fue capaz de decir, bueno, pues si entre el oxígeno y el hidrógeno hay tantos elementos y esos elementos aún no se han descubierto, dejo los huequitos en medio porque probablemente estén. Y perfectamente, Mendeleev llegó a esa conclusión y esa conclusión fue precisa. Y hay huecos en la tabla periódica que se fueron rellenando poco a poco con los huecos de los pesos atómicos que él predijo. Bueno, pues en física de partículas ha ocurrido algo parecido. Se ha creado un modelo con un montón de partículas, entre ellas el famosísimo bosón de Higgs, que se ha descubierto el año pasado, y lo que esta gente está haciendo es rellenar los huecos con estas partículas que ellos están encontrando. Es que esto parece sencillo, pero para nada lo es. De hecho, dime. No, que es muy complicado. Esto es muy complejo. Es algo que nos cuesta además muchísimo entender, porque hace referencia a conceptos de espacio, de tiempo, que no vivimos jamás, o no percibimos jamás. Y entonces no somos capaces de entender siquiera. Exacto. Algo que decir.
Vale, yo hago colisionar dos protones en un tubo al vacío rodeado de superconductores a casi cero absoluto y se supone que de ahí, al romper el protón, salen un montón de cosas. Pues, oye, pues me lo tengo que creer. Y de hecho, el colisionador de partículas, el que está en Suiza, en el CERN, está trabajando a mitad de potencia. Ahora se van a pegar un par de añitos trabajando. Creo que están ya empezando a hacer pruebas. Y van a empezar a trabajar a la que se supone que es la potencia que esta gente usa o debería usar, que es a 13 teraelectronvoltios, que eso es la releche de energía. Entonces, pues parece ser que ahora pueden empezar a descubrir cosas más importantes y pueden empezar a descubrir cosas que ya a mí eso sí que es algo que se me escapa mucho, que es la materia oscura. Que eso es algo que ya es una cosa como muy exótico, materia oscura y energía oscura. Que se supone que lo que vemos de una galaxia, por ejemplo, es solo el 20%. El otro 80% que genera un montón de gravedad, pero que no se ve. Entonces nadie sabe qué es lo que genera toda esa gravedad y ahí está. Parte de la física de partículas, en teoría, se centra. Una cosa que me llamó mucho la atención de este documental es justo al principio, antes de entrar en cosas tan complicadas como las que estabas tú hablando, Ayoce, es que le preguntan a un científico que definiera la realidad. ¿Qué era la realidad? Le preguntan y se echa a reír y acaba diciendo que la realidad es algo así como el conjunto de cosas que sabemos que son verdad o lo que nos rodea, es decir, lo que percibimos por los sentidos es la realidad, pero claro, luego esa realidad tiene una profundidad mucho mayor y ahí es donde entran en juego estos conceptos de espacio y de tiempo que decíamos que antes que nos costaba tanto comprender, porque bueno, nosotros estamos acostumbrados como seres humanos a comprender o a conocer unas determinadas dimensiones, que son tres, el alto, el ancho y el fondo, digamos, y sobre todo respecto al tiempo solo conocemos y por tanto solo concebimos el tiempo lineal, que siempre va hacia adelante, que siempre tiene un principio equivalente en la vida al momento en que nacemos, es decir, sí. Nos empeñamos en que el mundo, el universo, tiene que tener un momento cero, ¿no? Y que aunque no lo conocemos, también tendrá un final. Entonces, esa concepción yo creo que nos impide mucho comprender o asumir que pueden existir otras realidades distintas, que es a lo que iremos ahora más adelante, y quizás otras formas de tiempo también distintas. Hay una película que ahora después comentaremos un poco mejor, que es Las vidas posibles, de Mr. Nobody, que allí hablan, es una película un poco enrevesada, pero hay un momento en el que se habla del Big Bang, el momento en el que se creó el universo, y se plantea como teoría que había, si no recuerdo mal, 9 tipos distintos de dimensiones y 2 tipos distintos de tiempo. Y cuando se produjo esa explosión, al azar, 3 tipos de dimensiones y una de esos 2 tipos de tiempo se juntaron y crearon el universo en el que nosotros vivimos. Entonces, claro, plantea la cuestión de qué ocurriría si en vez de 3 dimensiones se hubiesen juntado 4 con ese tipo de tiempo, u otras 3 distintas con otro tiempo distinto. Es decir, cómo sería el universo y la vida y el mundo tal y como lo comprendemos. Entonces, es que es muy difícil comprenderlo. Es muy complicado, sí. Es que nuestras mentes son bastante limitadas, aunque no tengamos es una concepción propia de que nos damos por gente muy lista y que podemos comprender conceptos muy abstractos. Estos son conceptos que se escapan a la abstracción humana. Es decir, los propios físicos, recuerda lo que en el documental ellos decían, ¿usted lo está entendiendo? Sí, pues entonces no lo está entendiendo. Es que esto no lo entiende nadie. Sí, sí. Ellos mismos no lo entendían. Y ellos, otra cosa que me fascinó del documental, ellos van a donde las matemáticas les llevan. Y ellos están haciendo fórmulas y realmente al final la matemática
demuestra cosas que son realmente complejas y que nadie entiende, pero la matemática